Se descubren las enzimas de restricción, las enzimas de ligado, por ejemplo, la Taq polimerasa, me parece que fue en el 76 cuando se descubre la clonación, es decir, la posibilidad de colocar un trozo de ADN, insertarlo dentro de una bacteria, hacer que esta bacteria se reproduzca, aumente mucho su población y podemos extraer nuestro fragmento de toda esa colonia de bacterias, y eso fue la primera, bueno, se sigue utilizando, es algo que se sigue utilizando cuando queremos tener mucha cantidad de un fragmento de secuencia que nos interesa. Pero lo más importante de todo es que se descubren los métodos químicos para descifrar la secuencia de nucleótidos de ADN. Además, ya se sabía que el ADN es la molécula donde radica la información de cada individuo y donde se almacenan las diferencias o cambios mutacionales. Esto provoca un incremento masivo de trabajos con ADN para taxonomía, en filogenia, microevolución, micro y macroevolución o genética de poblaciones. Pero además también empieza la búsqueda de componentes bioactivos naturales localizados en plantas o animales, básicamente invertebrados, para el uso en biotecnología. Pongo ahí vinca pervinca, creo que es, no sé, no soy botánica, que tiene dos productos, esos dos que aparecen en blanco, que se utilizan para los tratamientos de cáncer. La masiva evolución de trabajos moleculares, el uso de ADN, hace que empiecen a crearse durante los últimos 40 años numerosas colecciones de tejidos por todo el mundo, y se les da diferentes nombres: biobancos, colecciones de tejido, bancos de germoplasma, aunque estos tienen un componente de mantener tanto semillas como células en estado vivo, de manera que se puedan que se pueda a partir de ellos obtener un organismo, bancos de recursos genéticos o biorepositorios. Todos estos nombres se dan a este tipo de colecciones nuevas, que se suponen que son nuevas, aunque, como bien has dicho tú, cualquier resto orgánico de las colecciones clásicas de historia natural en la actualidad pueden servir para tener ADN. Con lo cual, bueno, descubrimos una vez más la pólvora. Sí que es verdad que utilizar todo este tipo de nombres es como mucho más moderno, utilizar el término anglosajón es como más novedoso que volver a hablar de las clásicas colecciones de historia natural polvorientas que están en los museos. Por eso, bueno, se les da toda una serie de nombres. A fin de cuentas, ya las llamemos como las llamemos, todo es lo mismo. Estos términos se utilizan tanto en ciencias biológicas como en disciplinas médicas y ha provocado muchísima confusión, pues porque no sabemos muy bien de qué estamos hablando. De hecho, en la última reunión de la ESBB, la Sociedad Europea de Biobancos y Bioconservación, algo parecido, se hizo un estudio, se hizo un test a numerosos responsables de biobancos o de colecciones de tejido, tanto de campos que tuvieran que ver con la historia natural como, que somos los menos, con otros universos como la medicina o la química. Y bueno, pues efectivamente tenemos mentalidades distintas, pero donde más se abría el abismo era entre continentes, no entre médicos o biólogos o conservadores de historia natural, sino entre América del Norte y Europa, por ejemplo, una cosa sorprendente. Al final se considera que, pues que podemos utilizar el nombre que queramos, siempre y cuando se especifique bien qué tipo de material se está conservando, pues colecciones de biodiversidad, y el uso al que lo estamos destinando.
son todo colecciones, conservan tejidos o moléculas orgánicas y inorgánicas básicamente congeladas, pero como pongo ahí, su finalidad es bastante importante. No es lo mismo conservar óvulos para hacer inseminación in vitro y conseguir sacar adelante un organismo vivo, que mantener células exclusivamente o mantener tejido exclusivamente para extraer ADN y poder dar servicio a una comunidad científica. Como veis ahí he puesto un ejemplo, puede ir desde un biobanco, puede ir desde sangre de cordón umbilical hasta muestras ambientales. Las muestras ambientales requieren unas condiciones de mantenimiento bastante más complicadas que las que usamos en el caso del museo, por ejemplo, o las que se podrían usar aquí, puesto que los contenedores que se utilizan para esas muestras, que también son de tejido, en muchos casos pueden contaminar la muestra, con lo cual tiene los procesos, los protocolos de conservación de estas muestras son bastante más rigurosos. Hay que testar muy bien los productos químicos con los que se han fabricado los contenedores de esas muestras para evitar este tipo de contaminación. Bueno, ¿por qué son importantes las colecciones de tejidos de ADN? Primero, porque hay un crecimiento muy rápido y a veces esto es muy difícil de gestionar, hay que tener muy claras las ideas, hay que tener muy claro, tenerlo todo muy estandarizado para que no se pierda nada. Los laboratorios se quedan sin espacio y las muestras pasan de las neveras o de los congeladores a la basura. Los almacenes tienen que tener condiciones óptimas y cuando tú estás haciendo una investigación, estás haciendo un árbol de filogenia, estás describiendo nuevas especies, lo que menos te suele importar en las condiciones en las que están conservadas esas muestras, que en algunos casos son carísimas, porque no sé si alguna vez os habéis puesto a pensar cómo de caras o de baratas son las muestras. En algunos casos son muy caras, no solamente por el precio del proyecto de investigación que se ha utilizado o el dinero que se ha utilizado del proyecto en ir a buscarlas, sino porque conllevan también el sueldo de todas las personas que las han recogido y de todas las personas que después las han procesado. Además del bagaje científico, de las horas de estudio que han tenido o que son necesarias para que un investigador llegue a determinar la especie que está en ese tubo. La documentación puede ser muy variable, cada uno somos de una forma y hay muestras de tejidos que están perfectamente documentadas, con muy buena información, otras son un verdadero desastre, impresionante lo que podemos llegar a ver, y lo más importante de todo es que a pesar, tanto si están bien como si están mal, el problema es que por desidia puede haber una disociación entre la información y la clave que identifica la muestra. Si os imagináis un espécimen de mamífero, por ejemplo, tiene una enorme etiqueta donde puede tener muchísima información. En un pequeño tubo, normalmente la información es exclusivamente un número. Si ese número desaparece por dilución de la tinta o arrastre físico, hemos perdido toda la información que compete a esa muestra. Pueden estar dispersos a través de la institución, lo que no garantiza su conservación. Puede estar gestionado por investigadores individuales y el acceso a esas muestras está sujeto a decisiones personales y, por supuesto, en ningún caso existe estrategia de conservación a largo plazo. Esta es una tabla que os he presentado sobre la cantidad de préstamos que se han pedido a la colección de tejidos durante los últimos, desde el año 2002 al 2012. Existen muchísimas personas que piden acceder a esas muestras, aunque ahora os lo pondré un poco más. Y aquí un poco de historia. Las primeras colecciones
en sentido colección pública de acceso a todo el mundo y que facilita sus fondos a quien se los solicite, pues las tenéis ahí. La primera fue la de Harvard en 1993 junto con la de Berkeley. Después hay una de las colecciones australianas, que es del 79. Después estamos nosotros, que se funda en el año 2000. La Ambrose Monell, que es la gran colección de tejidos criocongelados del American Museo de Nueva York, y por último la colección de tejidos de ADN de Londres, que se funda en el 2011. Esto es un poco unas imágenes de todas estas colecciones. Existen dos estrategias dependiendo del dinero que se tenga. Hay colecciones que solamente tienen congeladores de -80 y hay enormes colecciones que tienen bastante más poder adquisitivo que las otras, que conservan en nitrógeno líquido. Aunque esto, bueno, fue una moda, pero en la actualidad tampoco no se considera el máximo en conservación de colecciones. Bueno, cuando digo colecciones me estoy refiriendo a colecciones de tejido y ADN. Y ahora, para poneros un ejemplo concreto, os voy a presentar la colección de tejidos de ADN del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Tiene tres métodos básicos de conservación: conserva en seco, en fluido y congelado. En seco tenemos tarjetas FTA, conservamos tejido en silica gel o tejido liofilizado. Lo que veis en esta foto, esto es un liofilizador en el que liofilizamos trocitos de tejido, tanto de hígado, riñón, músculo, da lo mismo. Tenemos tarjetas FTA con manchas de sangre o con otros tipos de fluidos de diferentes animales. Tenemos muestras secas como plumas, excrementos conservados con silica gel, y esto es ADN. Bueno, es el proceso cuando se abre la máquina, precisamente, en el que el ADN, cuando se termina de investigar sobre él, cuando pasa a ser considerado que, bueno, parte de la colección y que no se va a utilizar de forma habitual o diariamente, pues directamente se liofiliza. Es la mejor forma de conservarle. Tenemos muestras en fluido, básicamente en dos tipos de conservación: en alcohol etílico o al puro o al 70%, o en un tampón salino con DMSO, que en ocasiones es imprescindible porque cuando se va al campo se va a muestrear en ciertos lugares, pues directamente ni siquiera se puede muestrear con alcohol, sino que lo único que te dejan es muestrear con este tipo de tampón. Básicamente lo más importante para la conservación en fluido de las muestras que son para ADN es la calidad del alcohol etílico, que no tenga ni conservantes, ni amargantes, ni ningún tipo de producto que pueda afectarnos a la extracción de ADN, y además la cantidad de alcohol es importantísima. Para que haya una fijación perfecta de la muestra y que sirva para hacer extracciones de ADN, el volumen de alcohol tiene que ser 2 veces mayor que el de tejido, cosa que es bastante difícil de encontrar. Normalmente encuentras un tubo repleto hasta arriba de muestra y 2 gotas de alcohol. Por esto a veces ocurre que no se obtiene buenas extracciones de esas muestras. El último método de conservación que utilizamos en la colección es tejido o ADN congelado en congeladores de -80, que son los congeladores, bueno, pues que habitualmente tenemos. No tenemos acceso a congelación en nitrógeno líquido, entre otras razones porque he calculado que el consumo medio de un congelador de estas características es de 6.000 euros anuales, frente a los 20.000 euros anuales que corresponden al nitrógeno líquido de esas botijas enormes que habéis visto antes del Ambrose Monell. No nos podemos permitir ese gasto, y eso es solamente para un depósito. Imaginaros tener, pues como tenemos en el museo, la colección de tejidos ahora mismo tiene 4 congeladores de -80, y los investigadores
¿Por qué están separadas? Las colecciones de investigación las tienen los propios investigadores. Tenemos 15 congeladores, o sea, imaginaros lo que sería eso en nitrógeno líquido, impensable. Por supuesto, la colección tiene todos los sistemas de seguridad que existen en el mercado ahora mismo. Lo que veis aquí, esta botella de CO2 y esto que está aquí arriba es un sistema de backup, es una de las barreras para evitar que se nos descongele nuestra colección. Este es un congelador que puede tener 60.000 muestras. Además de los sistemas de alarmas in situ, sonoros y luminosos, están conectados todos a un sistema externo de energía que, si se fuera la luz del edificio, funciona por gasoil y daría energía durante 48 horas. Tenemos estos sistemas de backup que, en caso de que la rotura sea exclusivamente del congelador, garantiza una temperatura de menos 70 grados, que es a la temperatura a la que evapora el CO2, y esas botellas están más o menos calculadas que durarían unas 24 horas. Esto facilita el que el personal de la colección no se tenga que ir a las 3 de la mañana a hacer una evacuación de emergencia, y bueno, pues nos facilita la vida a los que trabajamos en ella. Existe un protocolo de seguridad, de seguimiento de los congeladores, por el cual el servicio de seguridad del museo pues sabe que si hay algún problema sigue ese protocolo para saber si tiene que hacer solo un seguimiento o llamarnos a nosotros para poder hacer un vaciado de seguridad. Por supuesto, también tenemos un congelador de menos 80 siempre vacío para estos casos. ¿Por qué tenemos estos tres tipos de conservación cuando parece que estamos triplicando el esfuerzo? Pues sencillamente porque, si bien tenemos todos los mecanismos o todos los procesos que hay en el mercado para evitar que un congelador de menos 80 grados se nos descongele por falta de energía, a veces hay situaciones en las que es inevitable. Me refiero a tormentas, tipo huracanes, terremotos, cualquier cosa así que pueda afectar y que por supuesto tenemos que tener en mente. Tenemos un plan de desastre también preparado para, en caso de ese momento, poder actuar. En caso de que haya una tormenta y en Madrid se quede sin energía durante 7 días o 4 días, con lo cual perderíamos toda nuestra colección de congelados, al menos tendríamos la colección en seco y la colección de fluido como alternativas para no perder todo ese material. Parece de ciencia ficción que pueda ocurrir, pero si os acordáis, el último huracán, el que se llamó Sandy, que tocó costa en Nueva York, hace 2 años, una cosa así, hizo que las enormes colecciones de tejidos de Nueva York, que se supone que son lo que hay que seguir, lo mejor, bueno, pues lo que ocurrió fue que no tuvieron acceso hasta 2 días después a los centros, a los 2 grandes hospitales que hay allí, con líneas celulares involucradas en estudios contra el cáncer. En algunos casos, unas células que se habían conseguido mantener con muchísimo esfuerzo durante 10 años, bueno, pues se pudo acceder a ese hospital en concreto a los 2 días o a los 3 días, pero cuando llegaron al hospital todo el sistema era absolutamente electrónico, con tarjetas electrónicas, y hubo que llamar a los bomberos para tirar abajo todas esas puertas y poder hacer los vaciados de seguridad de esos congeladores, con lo cual prácticamente se perdió la colección entera. Bueno, a lo mejor aquí no pasa nada, no somos Estados Unidos, no somos Nueva York, pero hemos pensado en cómo poder solucionarlo. Además de estos 3 tipos de conservación, tenemos una serie de especímenes testigo, que son estos, que periódicamente testamos para saber si las extracciones de ADN y sus amplificados rinden calidad y cantidad, y bueno, pues a pesar de que es una colección que lleva poco tiempo, solo llevamos 14 años, pues lo vamos testando, y la verdad que hasta hoy todos nuestros tejidos están perfectamente,
buena resolución. Tengo que reconocer que cada vez me convence más lo de la liofilización y además pienso que nos ahorraríamos un montón de dinero en congeladores. ¿El origen de los fondos? Pues el origen de los fondos de la colección de tejidos es el mismo origen de cualquier colección, proyectos de investigación, centros de recuperación de fauna, zoológicos o acuarios o decomisados de la Guardia Civil. Pero además otro tipo de origen de fondos que ingresan en la colección de tejidos son las colecciones clásicas. Tanto conservados en fluidos como especímenes en seco. En la conservación, los tipos de fluidos o de tampones que conservaban históricamente invertebrados como los ácaros o las batinelas estaban formados hechos con productos químicos como ácido acético, cobre, componentes que podrían haber alterado la posibilidad de acceder a ADN en algunos casos. Bueno, estudiamos las posibilidades de extraer ADN de ese tipo de especímenes conservados en ese material. En algunos casos pues se puede recuperar, en otros casos no, se hacen publicaciones al respecto. Trabajamos con muestras muy pequeñas, esto es una batinela, lo que os contaba antes, estas secuencias que hemos puesto, que hemos trabajado con un equipo que trabaja en el museo, y después, bueno, pues la forma típica de extraer ADN de especímenes naturalizados, taxidermizados, pues es así. Normalmente te piden una almohadilla de uno de los dedos del espécimen, o plumas o pelos, o como en este caso nos pedían ADN. La forma mejor la decisión que se tomó fue en una de las restauraciones de este espécimen, que es un Hippotragus niger. Cuando se desmonta la cuerna tiene hueso, porque es un bóvido, y entonces bueno, pues lo que se hizo fue cortar una rebanada de hueso, por decirlo de alguna forma, y a partir del hueso normalmente las extracciones salen perfectamente. Pero además de trabajar con hueso o con vertebrados, también estamos trabajando con invertebrados, estamos trabajando con el tejido seco que queda dentro de los moluscos. A partir de ese estamos viendo que se extrae perfectamente ADN, bueno, cuando el tejido ha sido perfectamente conservado. Ahora os contaré los problemas. O con insectos. Los insectos normalmente la forma de preparación es pinchados, se secan y el músculo está seco. El tejido seco o el ADN seco, que es el proceso de liofilización, pues es una forma buena de conservación. ¿Por qué? Porque los procesos de degradación, putrefacción, solo se producen cuando existe dilución, es decir, cuando hay agua en ese tejido. Si liofilizamos, si usamos liofilización es porque es un secado muy rápido del tejido a partir de congelación. La liofilización, no sé si sabéis cómo es el proceso: congelas una muestra, la pones en una cámara de vacío y retiras todo el agua, pero en formato hielo, con lo cual, además es muy rápido, con lo cual al no pasar por un estado líquido, acuoso, pues evitas todos los procesos de degradación que se pueden producir en ese tejido. Se queda todo seco y el ADN así resiste mucho, y de eso se sabe, puesto que existen momias que tienen 3000 años de antigüedad o en restos arqueológicos que tienen 5000 años de antigüedad. ¿Cuál es el problema? Los problemas de conservación preventiva del ADN seco o de los tejidos secos son básicamente dos: que entre una plaga de insectos y directamente se lo coma, o que deje sobre esos tejidos sus propios excrementos, con lo cual vamos a tener una mezcla de especies, la que se ha comido el tejido y la del tejido en sí, y después que tengan una plaga de hongos.
Si entran hongos por aumento de humedad en una colección de tejidos en seco, pues prácticamente lo que vamos a extraer cuando se hacen extracciones son los hongos y no la especie que nos interesa. Entonces, bueno, esto es sobre conservación preventiva, que también es un universo dentro del mundo de la conservación de las colecciones de tejidos. Bueno, y ahora un poco de números para acabar. A día de hoy la colección tiene 57.220 especímenes catalogados, que suponen 85.000 muestras. Son diferentes las cantidades porque los especímenes les podemos tener en varios formatos, en formato seco, en formato conservado en alcohol o en formato ADN. Hay que ponerlo porque a fin de cuentas la colección se tiene que enfrentar a la gestión de todas esas muestras. Tenemos 132 especímenes tipo. Tenemos aproximadamente unas 4.900 especies conservadas y en GBIF se pueden consultar 12.445, que espero que este año lo podamos incrementar. El número de especímenes prestados durante toda la trayectoria de la colección son 10.500, a partir de los cuales se han hecho numerosísimas publicaciones, y los que han tenido a bien utilizar el número de voucher que les hemos facilitado se pueden encontrar fácilmente en la página de GenBank. O sea, si entráis en GenBank y tecleáis nuestro acrónimo, que es MNCN ADN y después un número, pues os van a salir todos los especímenes que tenemos en la colección. Ahora bien, si ponéis MNCN van a salir muchísimos más de los que tenemos. ¿Por qué? Porque hay muchísimos investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales que envían sus secuencias poniendo también que son del MNCN, pero que no custodia la colección de tejidos de ADN. Pueden custodiarla otros. Ahora bien, muchos investigadores, a pesar de que les demos número de voucher o a pesar de que hayan puesto su número en otra colección con ese número de voucher, utilizan el número como bien les viene en gana. El caso más impresionante es un investigador que nos cogió el número que le habíamos dado, MNCN ADN, a continuación puso su número de campo y después nuestro número de catálogo. Con lo cual, bueno, pues estas cosas hoy en día son muy poquitas las secuencias que hay, las podemos localizar, las podemos ver, podemos informar en nuestra base de datos, ojo que esta persona ha metido este número, no vamos a ir a recriminar nada, sencillamente es más trabajo para nosotros, tenemos que informar en nuestra base de datos cuáles son esos problemas. A veces ocurre que solamente han puesto el MNCN delante del número sin poner el acrónimo de la colección, o ADN, o moluscos, o aves. Entonces hay que ver, bueno, está claro que está ahí el nombre de la especie y se puede localizar, pero bueno, hay que hacer una búsqueda, esto qué es, dónde está. ¿Y qué más tenía que decir de esto? Bueno, lo de los números es un universo que al final, cuando son poquitos, ya sé, he vuelto a tomar, cuando son poquitos pues podemos hacer un seguimiento, podemos informar nuestra base de datos con los problemas, pero claro, esto es un crecimiento logarítmico, no sé qué puede pasar dentro de 10 años. Bueno, esto es lo que os decía, si tecleáis MNCN pues vais a encontrar 7.935, no sé de cuándo está hecho esto, no es de ahora, creo que ahora hay bastantes más, pero la colección de tejidos de ADN no custodia todo ese genoma. Esto es un flujo de trabajo de la colección, tenemos un espécimen, del espécimen se obtiene ADN, el ADN completo, de este ADN completo se pueden hacer distintas secuencias, estas secuencias son incluidas en GenBank. Para cada una de los fragmentos o de los genes que se amplifican se crea una entrada en GenBank. Esta entrada en GenBank tiene la información del fragmento o del gen que se ha utilizado, el número de acceso y el número de la colección de tejidos de ADN. Todo eso queda reflejado en nuestra base de datos, pero en algunos casos es una verdadera búsqueda de correlación. Y por último también se incluyen las publicaciones que se han hecho con ellos.
GenBank está informado de quiénes somos y en el momento en que nosotros tengamos las colecciones online podremos unirlas para que directamente desde su número de acceso o desde nuestro número de catálogo se pueda saltar de un sitio a otro. Pero el problema le tenemos ahora nosotros en nuestro tejado porque nuestras colecciones no están online. Bueno, y esto es un ejemplo de lo que os decía antes. Sí que es verdad que ahora tengo que pelearme con ellos porque nuestro acrónimo es ADN y nos lo han cambiado por DNA, pero bueno, da igual, ese es el menor de los problemas. En el caso más gordo que tenemos de correlación de colecciones, tenemos un ejemplar morfológico que es la colección de entomología, con este número de catálogo. Aquí estaba vivo porque estos especímenes los trajeron al museo precisamente para grabarles sus sonidos. Los sonidos están grabados en la fonoteca y también tienen un número de acceso, y luego el ADN le tenemos en la colección de tejidos. O sea que está todo correlacionado para que, bueno, pues para que el servicio sea máximo. Como os podéis imaginar, 60.000 muestras incluidos en un congelador, pues es material perdido si no está perfectamente ubicado, y esta es la ubicación en nuestra base de datos. Hay que saber perfectamente dónde le ponemos. Esto es la colección una vez que ya ha sido asimilada, una vez que ya ha sido catalogada y perfectamente ubicada, y esto es lo que nos podemos encontrar en un congelador. Seguro que todos lo habéis visto, o sea, no es nada del otro mundo. Para poder trabajar con ADN, lógicamente la colección necesitaba un laboratorio en el que poder testar si lo que nos están donando realmente es ADN y la concentración y la calidad de ese ADN, y entonces organizamos con bastante esfuerzo un pequeño laboratorio molecular que, puesto que estaba dentro de colecciones y al cual no le llegaban fondos de los generales del museo, bueno, pues lo que hicimos para conseguir un poco de financiación extra es dar servicios, y damos servicios externos, cobramos por ello, claro, de determinación de sexo en aves y mamíferos, identificación de especies por ADN mitocondrial, identificación de paternidades o de poblaciones por microsatélites. Trabajamos en ADN antiguo y además nos sirve para trabajar sobre nuestra propia colección, para saber si lo estamos haciendo bien, si nos confundimos, y para saber más sobre conservación preventiva. Y trabajamos con todo tipo de muestras, con muestras frescas, muestras de sangre tanto frescas como secas, plumas, pelo raíz, tallo, hueso, marfiles, cualquier cosa de donde podamos extraer ADN. Y además también trabajamos con un equipo de arqueólogos peruanos que viven en Trujillo y que se dedican a la cultura moche. Los moches vivieron hasta el 600, si no me confundo, y habían aclimatado o climatizado camélidos que en la actualidad viven por encima de 3.000 metros a vivir a nivel de mar. Esto es algo que les llama mucho la atención, que investigan sobre ello, y el primer problema que tienen es que de todos los restos de camélidos que encuentran en los yacimientos, no saben cuál de las 4 especies que en la actualidad viven es la que convivía con ellos: guanaco, vicuña, alpaca y llama. Y lo que nos pidieron era saber si con los restos, con las falanges, que hay muchas en todos los yacimientos, podríamos identificar las especies a las que correspondían. Y esto es todo lo que me quería contaros de colecciones. Si tenéis preguntas, por favor.